La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. El Abierto. Ser Podcast. El Abierto de esta mañana de jueves 15 de agosto, primera mañana de puente para mucha gente. Lo compartimos con Estefanía Molina. Hola Estefanía, buenos días. Muy buenos días. Con Carmen Lumbierres. Carmen, ¿qué tal? Hola, buenos días, José Luis. Y también con Víctor Lapuente. Yo creo que es la primera vez, Víctor, que hablamos este verano. Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, que para mí se acaba el verano. Es mi primer día de trabajo. Oye, pues mira, un primer día de no puedo trabajo. empezar mejor. El 15 de agosto ya es... En un puente, como buen sueco. Ya sí, efectivamente. ¿Cómo es que raros son los suecos? Ahora hablaremos de eso porque has dicho algunas cosas en las claves que me han gustado mucho, pero déjame empezar yendo a Mallorca para actualizar la situación, porque sabéis que estamos muy pendientes de esa alerta roja y de la dana que ya ayer provocó graves afectaciones, sobre todo en las costas de Formentera. Actualizamos la situación en Mallorca. Mamen, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo ha evolucionado en estos últimos minutos? Bueno, Emergencias ha atendido alrededor de 150 incidentes por esta tormenta, en su mayoría caída de árboles, inundaciones y embarcaciones a la deriva. Y Sastre, lo peor, insisten, está por llegar, ya que la dana ha dejado más de 100 litros en el mar y esto trasladado a tierra y durante un largo periodo de tiempo es más que preocupante, remarcan. Hasta el momento la peor parte, como hemos ido contando, se la ha llevado Formentera con este rescate a un pescador, a 9 personas en una embarcación y varias barcas varadas. También esta imagen de 3 caps de fibló o mangas de agua frente a las costas de Mallorca. También un incendio en una vivienda en el que 50 personas tenían que ser atendidas por inhalación de humo, y hoy también pendientes de cómo pueda quedarse los aeropuertos, ya que ayer durante una hora se cerró el espacio aéreo. Insisten desde Emergencias esa llamada al sentido común, ya que las próximas horas pueden ser claves. José Luis Camacho es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Señor Camacho, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Podríamos saber cuál es la evolución, según las previsiones que tiene la EMET, cómo va a evolucionar hoy en los próximos días esta dana, especialmente en Baleares, después de las imágenes de la virulencia en el mar que vimos ayer? Muy bien, pues mira, esta noche lo que ha ocurrido, digamos que teníamos una serie de células importantes alrededor de Baleares, sobre todo de Mallorca, ¿no? Y hay como una circulación centrada en la isla de Mallorca. De momento gran parte de ellas están en el mar, pero poco a poco se van aproximando. De hecho, hay una banda de nubes y de precipitaciones que está tocando ya la costa este de Mallorca. También hay otra que está tocando el extremo norte, otra zona, la Sierra Tramontana. Es normal que durante la noche la convección se focalice en el mar, pero poco a poco va a ir entrando en la isla y va a provocar precipitaciones importantes. O sea, es lo que estamos esperando en las próximas horas. De hecho, bueno, el aviso de nivel rojo continúa activo en la parte nordeste de la isla. En lo demás es naranja en el resto del territorio balear. Y el aviso rojo va a estar abierto hasta principios de la tarde. Quiero decir que las próximas horas van a ser las que esperamos que los fenómenos sean más intensos. De hecho, la convección se espera que pase de violenta pues a profunda, ¿no? A que haya ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia traducida para poder entender ante qué dimensión nos estamos enfrentando a lo que puede ocurrir esta mañana en Mallorca? Sí, que sería, bueno, digamos que va a llover con eficiencia, o sea que las precipitaciones van a ser muy abundantes en agua, en totales, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor hay menos fenómenos asociados con viento fuerte, con granizo, pero que la principal característica, porque se está cargando de humedad se ha cargado de humedad los niveles medios y bajos de la atmósfera, es precisamente que caiga bastante agua. O sea que bueno, continuamos todavía con este ambiente de tener precaución porque puede caer bastante agua. Y la fuerza del temporal, con las imágenes tan espectaculares que vimos ayer de Formentera, ¿esto es normal o son cada vez estos fenómenos más virulentos?
No, a ver, ayer se organizó una de las células grandes de los sistemas convectivos, se organizó un frente de racha que barrió desde Formentera, Ibiza, llegó a Mallorca y luego llegó con mucha menos intensidad a Menorca. O sea, fue un sistema muy organizado y es normal. Esto ocurre en el Mediterráneo todos los años. O sea, no es un fenómeno excepcional. Empezó de esta manera. De hecho, bueno, las precipitaciones también fueron puntualmente importantes. Tengo aquí un registro de viento para ilustrar el tema de 136 kilómetros por hora en Cabrera durante esa racha, en la Sierra de Alfabia 110. Bueno, en fin, fue un fenómeno muy, muy violento, desde luego. Una última pregunta le quiero hacer, portavoz. La temperatura del mar ha rozado hace unos días los 32 grados en la boya de Dragonera. Es el máximo marcado en las aguas del mar Balear. ¿Tiene relación este récord de hace apenas unos días con la fiereza de estos temporales que vimos ayer, por ejemplo, o que seguramente veremos hoy? A ver, sí tiene relación, pero no es una relación directa. Ayuda, digamos, es una ayuda, es un plus, ¿no? Pero no, en los fenómenos, este tipo de fenómenos siempre, bueno, es el clima mediterráneo, ¿no? Hay ya históricamente los temporales en el Mediterráneo en esta época del año, o los fenómenos que pueden ser estas líneas de turbonada, pueden ser estas precipitaciones muy eficientes, siempre forma parte del clima de las zonas mediterráneas, ¿no? José Luis Camacho, portavoz de la EMET, le agradezco mucho su tiempo. Un saludo y buenos días. Muchas gracias, buenos días. Pendientes pues de la situación que afecta a toda la franja mediterránea del país, también la peninsular, pero como nos indica la EMET, lo más preocupante está en lo que pueda pasar en las próximas horas en la isla de Mallorca, en la medida en que esa dana, que ha descargado muchísima agua sobre el mar esta madrugada, entre ya en tierra en la isla, de la que seguiremos muy atentos esta mañana. Pero en este 15 de agosto, en este jueves, os decía que me han gustado mucho las claves de Víctor Lapuente, porque es verdad que hoy es un día en el que, ya lo decíamos de alguna manera a las 8, que no nos quieran quitar ya que tantas cosas han cambiado, el verano o la sensación de descanso del mes de agosto. ¿Qué es el 15 de agosto para muchos de nosotros? La conexión con el pueblo, los ecos de la verbena, estas horas en las que tantos pueblos están amaneciendo después de una noche que se ha alargado, en que se ha podido desconectar de las preocupaciones, del ajetreo y la ansiedad diaria. Y por eso me gustaban las claves de Víctor, porque nos contaba cómo viven desde fuera. Las voy a volver a poner, Víctor, porque es un minuto que resume muy bien la sensación de tanta gente que hoy está fuera de nuestro país. Hoy es 15 de agosto, el día más feliz del año para quienes viven en España y el más triste para quienes estamos fuera. En un país que se jacta por su laicismo, hasta los más ateos celebran hoy la Virgen de Agosto, auténtica patrona oficiosa de una nación sin patrones oficiales. En un país que se enorgullece de su cosmopolitismo, incluso los urbanitas más modernos tienen hoy un pueblo de sus ancestros en el que es fiesta. En un país con un himno que no tiene letra, incluso los menos patriotas tararean hoy las viejas canciones del verano. Hoy los que trabajan están un poco de vacaciones y los que están solos un poco más acompañados. Hoy es festivo en todas las comunidades, excepto en la que formamos los 3 millones de españoles residentes en el extranjero. Si fuéramos una región seríamos la quinta en población, tras Andalucía, Madrid, Cataluña y Valencia. No tenemos estatuto de autonomía, sino estatus de melancolía, y no pedimos una financiación singular, sino una celebración común de lo que compartimos. Hoy todos alzaremos nuestras tazas de café en la oficina de París o Hamburgo, cual cañas y refrescos en un bar de Madrid o Burgos. Feliz 15 de agosto. Qué bien te ha sentado el descanso que hoy se te acaba, Víctor, porque están aquí todos los elementos, el pueblo, la identidad, la nostalgia. El día más feliz, dices tú. Sí, más bien cuánto echo de menos España, ¿no? Teniendo que empezar a trabajar ahora el 15 de agosto, pero es verdad, ¿no? Y yo creo que también es cierto que al residir fuera y al encontrarme con muchos de estos cientos de miles, millones de españoles que viven fuera en España, sí que cuando hablas con ellos, pues te das cuenta, ¿no?, de que la perspectiva externa y el verano en España, pues refuerza un poco la visión positiva, o debería reforzar un poco la visión positiva que tenemos en España, que no solo lo estamos haciendo bien en fútbol o en deportes, que es lo que normalmente tenemos en cuenta en España, y pensamos que la política se encuentra en una situación caótica. Pues no es así. Yo creo que hay problemas en muchos países, la economía está funcionando bastante bien, y el problema de España no es tanto
fracaso como país, sino si acaso el problema que nos estamos o que te encuentras en España en verano, es decir, la idea de que estamos muriendo de éxito, ¿no? Por tener quizás demasiados turistas. Incluso el problema de vivienda es un problema de exceso de demanda. Tenemos, por tanto, muchas debilidades, tenemos una clase política, y aquí lo estamos discutiendo, nos pasamos todo el curso, todo el año hablando de la política, de la politización, de la polarización, pero es cierto que si miramos más abajo de la superficie, nos damos cuenta que, a diferencia de otros países europeos donde las políticas cambian, como dan bandazos constantemente, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en el Reino Unido también, lo estamos viendo en Francia, en España hay una cierta estabilidad y una creencia en cosas comunes, ¿no? No solo son las fiestas, sino también, por ejemplo, la creencia en el Sistema Nacional de Salud, que eso es algo que nos distingue de muchos otros países, ¿no? Los españoles de izquierdas y derechas queremos unos servicios públicos de calidad, creemos en la comunidad, a pesar de que nuestro himno no tenga letra. Un poco de optimismo, Carmen, que no va mal para este día 15. Yo iba a hacer un poco de optimismo festivo, pero después de escuchar el discurso de Víctor, hablar de la potra salvaje, pues me choca un poco, pero mucho mejor. Venía conduciendo en el coche y cuando he oído las claves, cuando te he oído las claves, he pensado, yo que sí que me voy de verbena de pueblo esta noche, que voy a celebrar el Ferragosto español. Estaba pensando, mira, le dedicaré los bailes y las copas con prudencia a Víctor y a los 3 millones de españoles que están fuera. La verdad que este es el fin de semana festivo de este país, más allá, tú lo decías, más allá de ideologías, más allá de creencias religiosas, ¿no? Y es el fin de semana de reunirse familiarmente, de la música y de los amigos. Disfrutémoslo lo que podamos, que es que dentro de poco llegará septiembre para todos, no solo para Víctor. Estefanía. Sí, bueno, yo voy a hacer de Grinch del verano, porque escuchando a Víctor ha sonado todo muy bucólico, ¿no? Todo una nostalgia. Hoy en día, Víctor, se le echarían al cuello porque esto de la nostalgia está como mal visto. Y yo sí creo que hay dos Españas. Está la España que tiene la patria emocional del verano, es decir, esta idea vinculada a las verbenas, estar con los amigos, un cierto disfrute y recogimiento en medio del calor. Incluso para una cierta generación, que yo diría que es la mía, los nacidos en los 90, esta idea del frigopiel, patapalo, los fantasmicos, todos estos heladitos de los niños pequeños, el flash, que no sé si todavía se siguen comercializando, creo que algunos sí. Pero que te recuerdan a tu infancia. Yo ya no los consumo, yo ya me habré pasado a cosas más comerciales. Pero luego hay otra España que se queja de que la cerveza está a 4 euros en cualquier ciudad costera. Entonces, y es la España que tú decías, turistificada o masificada por el turismo, y en la que mucha gente obviamente siente que sí es un lujo poder veranear por España, que tenemos un país precioso, cada vez se está poniendo más complicado por nuestro oro, que es el turismo, pero a veces tiene sus cosas. Sí, los contrastes, y es verdad que de todas estas cosas de las que habla Estefanía, pues hablamos mucho y muy a menudo, pero me parecía que hoy, quizá forzado por el calendario y aprovechando el comentario de Víctor, pues también valía la pena empezar este abierto dando constancia de que efectivamente hoy es 15 de agosto. A la vuelta ya las cosas que están en el meollo de la política y la discusión. Vamos a marcharnos a Barcelona, les decía, para hablar de la situación de los Mossos d'Esquadra con esa visita de ella de ayer, pero antes, hablando de los Mossos precisamente, situemos la última hora de las detenciones que se produjeron anoche por ese apuñalamiento del padre del futbolista Lamine Yamal en Mataró. Andrea Villoria, buen día. Hola, buen día. ¿Qué se sabe de la investigación, Andrea? Bueno, pues como decías, hay 3 personas detenidas, están acusadas de tentativa de homicidio, o sea, de intentar matarle. Han pasado la noche en la comisaría y entre hoy y mañana tienen que pasar a disposición judicial. Se trata de los responsables de ese apuñalamiento, eso mientras el padre del futbolista se recupera de las heridas en el hospital de Can Ruti, en Badalona. Ingresó anoche en estado grave porque había perdido mucha sangre, pero ya está fuera de peligro, no se teme por su vida. De hecho, fuentes de la familia del futbolista nos decían anoche que está bien a pesar de haber sido apuñalado. Todo empezó por una discusión por la tarde. El padre de Yamal paseaba por el barrio de Rocafonda, en Mataró, donde vive la familia, cuando unos vecinos le mojaron con agua desde un balcón. Eso terminó en una pelea, forcejeando unos con otros, hasta que la policía local les separó y el asunto acabó sin heridos. Pero a las 9:10 de la noche, los agresores volvieron a buscar al padre del futbolista, a Munir Nasraoui, y en un parking del municipio de Mataró le asestaron 3 puñaladas profundas en el torso y en el costado. Pendientes, pues, del resultado de esta investigación y de la evolución del padre del futbolista
del Barça y de la selección española que, como dice Andrea, parece fuera de peligro. Y por lo demás, hablando de la situación política de los Mossos d'Esquadra, están los efectos, Andrea, de esa visita, la primera visita oficial que hace Illa desde que es presidente al complejo de Gara, que es la sede central de los Mossos d'Esquadra en Sabadell, con un mensaje primero de apoyo político al cuerpo y luego esa petición para sacar a los Mossos de la confrontación política. Sí, Illa ha querido escenificar la prioridad de su gobierno con los Mossos, haciendo en la sede central su primera visita como presidente, una visita previa a los cambios que va a tener que aplicar y que está previsto que se apliquen pronto en la dirección de la policía catalana y también en el cuerpo, y que ayer esquivó abordar en una comparecencia breve de apenas 3 minutos, que, como decíamos, no admitió preguntas de los periodistas. Así evitó valorar el controvertido dispositivo de la semana pasada por la detención de Puigdemont, pero sí que trasladó ese mensaje de confianza plena en el cuerpo y la necesidad de que los Mossos no se vean enfangados una vez más en la confrontación política. Le escuchamos. Tenemos una buena policía, pero también quiero ser claro. Siempre se pueden hacer las cosas mejor. Lo que ahora es necesario es que los hombres y mujeres que forman parte del cuerpo de Mossos d'Esquadra puedan desarrollar su tarea alejados de la confrontación política. En esa visita han coincidido los mandos del cuerpo y la cúpula anterior del departamento. Había caras largas y también se encontraron allí con quien previsiblemente va a ocupar su lugar, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que llegó uniformado tras años apartado por la anterior consellería. No le habíamos visto en actos de este tipo. Se espera que esos cambios no lleguen en tardar. Estamos hablando de días. De momento ella se ha emplazado a reuniones más concretas con el cuerpo de Mossos y con los sindicatos ya para septiembre. Andrea, gracias. A vosotros. García es secretario general de SAPFEPOL, es el sindicato mayoritario dentro del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, y ayer se reunió con el presidente Illa. Señor García, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días. ¿Qué diría que cambia después de la reunión de ayer? Bueno, pues lo que diríamos que cambia es que deberíamos de hacer un punto cero, deberíamos de girar página después de los episodios que vivimos la semana pasada, porque el cuerpo de Mossos lo necesita, porque el Servicio de Seguridad Pública de Cataluña lo necesita. No podemos seguir viviendo en esa confrontación y en ese episodio que nos pareció, bueno, pues ya lo dijimos en su día, ¿no? Lamentable el no poder llevar a cabo pues una orden judicial que está vigente y que nosotros no podemos discutir, pero lo que cambia es, bueno, lo de ayer fue un gesto que nosotros lo valoramos, como no puede ser de otra manera, de manera muy positiva, porque cuando uno está en horas bajas, pues cualquier gesto, venga de donde venga, es positivo, y el gesto ayer provino pues de la presidencia de la Generalitat como primer acto que el presidente Illa hizo público, y vino de la consellera Parlon en el complejo central pues de nuestro cuerpo policial, ¿no? ¿Qué cosas cambiarán con Trapero al frente del cuerpo? Bueno, si me está preguntando orgánicamente, pues el nuevo director general de la policía, si así acaba siendo el mayor Trapero, pues hará aquellos cambios que determine. Ayer no se nos informaron de ninguno de ellos. Los últimos consejeros y consejeras que hemos tenido han hecho sus cambios en la prefectura que así han considerado. Veremos cuál es la justificación que se realizan sobre esos cambios, pero bueno, como digo, cualquier consejero o consejera que ha llegado al Departamento de Interior ha hecho sus cambios. Otro debate sería si esos cambios responden a razones políticas, que es lo que nosotros no pedimos. Nosotros cualquier cambio lo queremos que se justifique en cuestiones operativas, y que luego sobre esas cuestiones operativas se vean reflejadas pues en el Servicio de Seguridad Pública. ¿Cómo cree que los Mossos d'Esquadra pueden recuperar el prestigio que perdieron hace exactamente una semana? Bueno, es que nosotros negamos que hayamos perdido el prestigio. Nosotros negamos que el cuerpo de Mossos haya perdido el prestigio, porque el cuerpo de Mossos hace miles de actuaciones diarias. Si miramos la trayectoria de todos los cuerpos policiales, no solo del cuerpo de Mossos d'Esquadra, sino a nivel europeo, seguro que encontramos algún servicio que ha fallado, ¿no? Entonces, es evidente
que por la trascendencia del dispositivo que falló la semana pasada, el prestigio se vio tocado. Pero nosotros también queremos poner de relieve pues las miles y miles y miles de actuaciones que hacen pues los patrulleros, la policía científica, policía judicial, policía de investigación, en el ejercicio de sus funciones. Lo que tiene que cambiar de la semana pasada es lo que no se hizo al final, es hacer una valoración, hacer una crítica objetiva de lo que falló en ese dispositivo, corregir todos aquellos errores que se deban corregir, y lo que no nos podemos permitir es reincidir en los errores que se cometieron en el dispositivo de la semana pasada. Un cuerpo policial se puede permitir, como cualquier profesional, fallar. Eso nos lo podemos y nos lo debemos permitir, porque un cuerpo policial, en tanto que pues está llevado por personas, se puede permitir fallar. Lo que no nos podemos permitir es reincidir en el mismo fallo. Déjeme hacerle una última pregunta. El Ministerio de Interior ha hecho saber al juez Llarena, que es quien dictó la orden de detención contra Puigdemont, que ofrecieron apoyo de Policía y Guardia Civil a los Mossos de Escuadra, pero que los Mossos lo rechazaron. ¿Se equivocaron los Mossos en esta decisión de rechazar ese apoyo? Bueno, es que yo desde mi posición no sé si eso fue así. Las explicaciones que se dieron la semana pasada, ya lo dijimos en su día, fueron mínimas. Creo que las investigaciones tienen que seguir su cauce. Lo que sí que creo, ya lo dijimos ayer, es que cualquier colaboración entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nosotros formamos parte de ellas, es imprescindible. Sabemos que en el ejercicio, por ejemplo, de funciones de policía judicial, pues se produce la colaboración y el éxito pues se garantiza aún más, ¿no? Porque cuanta más gente participa en un mismo operativo, pues mejor. Si eso lo dijo el ministro, pues él tendrá esa información. Veremos cuál es la información que tiene la consellera Parlon, porque hace bien poquitos días que llegó a la consejería. Y si eso es así, pues cuando se contraste, cuando se pruebe, pues veremos qué valoración hacemos. Pere García, secretario general del Sindicato Mayoritario de los Mossos, le agradezco sus explicaciones. Un saludo y buenos días. Muchas gracias y buenos días. Hasta luego. De los que estamos en la mesa, yo creo que, Víctor, tú que te incorporas hoy, no te hemos podido escuchar todavía con tu análisis de cómo han cambiado las cosas. Si nos hubieras visto hace una semana, ¿verdad, Estefanía? Wow. En el Parlamento de Cataluña, explicando cosas que de verdad parecían una más alucinante que la otra. Una semana después, con esta primera visita ya del nuevo presidente Illa al complejo de los Mossos, el sindicato mayoritario negando que esté su prestigio cuestionado, cosa que en fin, resulta difícil sostener a la vista de los acontecimientos. ¿Qué lectura haces tú, Víctor? Pues no os vi, pero sí que os oí. Os oí también absolutamente sorprendido, ¿no? Yo creo que el desgaste a la imagen de los Mossos producido por la operación fallida de detener a Puigdemont el 8 de agosto, tras desplegar a más de 600 policías, es absolutamente notable. Y creo que la posibilidad de que haya dentro de los Mossos no ya un grupo incontrolado que colaboraría con Puigdemont, como argumentan algunos, sino simplemente mandos o policías no comprometidos al 100% con el éxito en las misiones, es desastroso desde el punto de vista de la eficacia de los servicios públicos, pero también del funcionamiento de un sistema democrático. Las policías patrióticas, o en este caso los Mossos patrióticos, realmente no ayudan, ¿no? Y también pues socavan la propia idea de Estado, que en definitiva es el monopolio de la violencia. Aquí parece no existir un monopolio de la violencia completamente los Mossos, al menos no con Puigdemont, parece que hay un duopolio, ¿no? Que 3 Mossos fueran detenidos por presuntamente colaborar en la ayuda a Puigdemont, y no solo de forma pasiva, que esto se podría, no sé si comprender, pero bueno, como mínimo sería menos grave, pero también de manera activa, facilitando el vehículo en el que pudo huir el expresidente, es como mínimo desconcertante. Pero el problema se arrastra desde hace tiempo. Llevamos ya 7 años. Algunos agentes ayudaron supuestamente también a Puigdemont en su huida inicial y le han servido de escoltas en Waterloo. Entonces yo creo que no solo se necesita un punto cero, como ha dicho el portavoz del sindicato de los Mossos ahora, no solo se necesita un reseteo, como anunció ella ayer, sino que es imprescindible una auditoría de lo sucedido para evitar que episodios recurrentes sigan sucediendo. Y no creo que sea solo una cuestión de personas. Yo creo que has preguntado muy bien si esto va a cambiar con Trapero. A ver, Trapero ya estuvo al frente de los Mossos y quizás es la mejor opción, quizás es la mejor persona para ser el máximo responsable, pero ya lo fue durante el proceso y la gestión no fue idílica, con lo cual
cual eso quiere decir que no solo poniendo las mejores personas vas a, digamos, mejorar el funcionamiento de los Mossos. Yo entiendo algunas de las explicaciones que dieron los Mossos la semana pasada, es decir, que para detener a Puigdemont había unos riesgos de desórdenes públicos, unos riesgos controlados, porque había 3.000 personas y 600 Mossos, pero bueno, entiendo que se diseñara a priori una operación que fuera proporcional y oportuna para evitar un gran escándalo, etcétera, a la hora de detener a Puigdemont. Lo que yo no entiendo, y creo que muchos analistas no entienden, no lo entendían ese día y no siguen sin entender ahora, es que alguien pudiera creer las palabras del entorno de Puigdemont de que el expresidente se dejaría detener sin escándalo. A ver, es un político que vive del escándalo, entonces difícilmente iba a dejar escapar esta oportunidad, ¿no? Por aquí sigo el debate a la vuelta. Vamos a hacer ahora la pausa para las noticias de las 9, pero quiero seguir por aquí el debate no solo por el prestigio o no de los Mossos d'Esquadra, también por los primeros retos para Salvador Illa y el impacto que eso pueda tener en la gobernabilidad de España, y los diputados y senadores de Junts que ayer explicaron a los jueces en un escrito que fueron ellos los que fueron a recibir a Puigdemont. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Esta mañana de jueves lo compartimos con Estefanía Molina, Carmen Lumbierres y Víctor Lapuente, a quien escuchábamos en su análisis sobre el papel en el que quedan los Mossos d'Esquadra y el nuevo escenario político que afronta Salvador Illa. Por lo que quiero seguir preguntándote a ti, Estefanía. Sí, a mí me parece muy evocador el hecho de que la primera foto haya sido con los Mossos d'Esquadra, no solo por lo que ocurrió la semana pasada, que obviamente el presidente ha querido darle su apoyo y considerar que el cuerpo va a remontar, es decir, que el prestigio del cuerpo no tiene por qué quedar tocado, sin adelante se arregla lo que haya que arreglar, sino también porque para mí Illa inaugura una etapa, vamos a llamarla, de la gente de orden. Cuando yo era muy pequeña se decía que Convergencia era el partido de la gent d'ordre frente a la algarabía que trajeron los gobiernos del tripartit, que eran presentados como una especie de caos, de disputas internas constantes, de mucho lío. Y hoy es el PSC que trae Illa el que evoca lo más parecido a aquella vieja Convergencia. Es decir, esta idea de vamos a pacificar los ánimos, vamos a calmar la situación, y para mí precisamente ese es el principal reto. No tanto la convivencia, como sí demostrar a mucha gente que no ha conocido nada más que Prusés. Yo quiero recordar que hay una generación de gente joven que solo ha vivido el Prusés, y de esto me di cuenta un día dando una conferencia en Galicia. Unos muchachos de la universidad me decían que qué era Convergencia. Esto me llamó muchísimo la atención. Es de chavales de 20 años de Galicia que no sabían qué era Convergencia. Pues imagínate los que han vivido en Cataluña solo bajo la idea del imaginario independentista. Yo me acuerdo de Convergencia y era muy pequeña. Entonces hay una generación que solo ha vivido Prusés, y existe ahora la oportunidad de presentar la alternativa. Si el Prusés ha acabado, se ha puesto fin a esa etapa de búsqueda del sueño de independencia en las urnas, porque básicamente existen los votantes independentistas, pero han ido abandonando a sus líderes viendo esta falsa retórica de indultos y amnistías, pero lo volveremos a hacer, ¿no? Mientras me vas perdonando judicialmente, Gobierno de España, le digo a mi gente que lo volveremos a hacer. Entonces, se abre una nueva etapa para cerrar todo eso. Y sobre lo que ha ocurrido con los Mossos, he estado investigando bastante estos días, y yo sí compro la explicación de que el dispositivo estaba diseñado y montado para que se cumpliera bajo la premisa de que el Parlamento estaba rodeado y de que al final de su meeting Puigdemont se entregaría y por tanto podría ser detenido con normalidad. En el momento que eso falló, digamos que saltó todo por los aires, y propias personas del cuerpo policial consideran que hubo un caos total montando una operación Jaula, que corresponde al caso de un atentado o un terrorista, y no es el caso. Es decir, ¿qué ocurrió ahí? Pues que probablemente, como dijo el cap de Mossos, Eduard Sallent, se creyó que Puigdemont se comportaría como molt honorable, y no fue así. También algo habitual en una persona que ya se ha ido una vez de España y que se caracteriza por sus shows y sus performances. Es decir, seguramente ahí hubo un poco de cuestión naif con el tema. Pero es que ahora decía, perdóname, Estefanía, pero decía el responsable del sindicato, hombre, todos los cuerpos son llevados por personas, tenemos derecho a fallar, solo faltaba, y relativizaba este fallo. No es un fallo cualquiera. Exactamente. Y luego otra cosa, ¿por qué? Yo también me he estado preguntando, los Mossos no quisieron ayuda, por lo que vienen diciendo las informaciones, del Ministerio del Interior. Yo creo que precisamente por eso, porque el dispositivo estaba hecho a medida, entonces fuera de eso no cabía la posibilidad de que aquello fallara, pero falló. Y también quiero recordar algo. Puigdemont, no le voy a quitar yo, no sé yo quién lo absuelva, ni perdone sus causas,
pero es una persona que tiene una orden de detención por malversación. ¿Qué quiero decir? Nos parecerá el malo malísimo de la política española, la persona que ha generado más lío y un fresco, si se me permite, por estar por ahí andando por Europa mientras va negociando una amnistía diciendo que España es poco menos que una dictadura. Pero es una orden de detención por malversación. Por tanto, la gente se pregunta, no, ¿por qué no se pusieron muchísimos más controles, etcétera? ¿Cuántas órdenes de detención hay que no se están ejecutando hoy en los tribunales de España? Muchísimas. Y insisto, no le quito ni un ápice de gravedad, pero es una orden de detención por malversación. No pende sobre él ni terrorismo, ni atentado, ni homicidio, ni cosas de este estilo. Y eso para mí explica también por qué probablemente por parte de las fuerzas de interior en España no se puso el control tan exhaustivo que la gente hubiese esperado. Carmen. Ya que Estefanía se ha parado a explicar detalladamente qué ocurrió con el día en el que todos estábamos esperando la detención y que parece que los Mossos de Escuadra lo que estaban haciendo es una previsión de entrega más que una previsión de detención, me gustaría mirar un poco más hacia futuro, ¿no? Y enmarcar el discurso que ayer tuvo el presidente Illa de defensa de la seguridad, o que una de sus prioridades en el nuevo gobierno es de la seguridad, enmarcarla dentro de la defensa general que ha hecho desde que ganó las elecciones en minoría, de mejorar la calidad de la gestión de los servicios públicos catalanes, que es una de las demandas que más se han oído en los ciudadanos catalanes, y yo creo que ha sido una de las cosas que más ha pesado en la caída de los resultados electorales de Esquerra Republicana de Cataluña. La izquierda, además, ya lo estaba haciendo en las ciudades de la conurbación de Barcelona. Se ha quitado un poco de encima el estigma de gobiernos de izquierdas que no manejan bien la gobernanza de la seguridad o de la seguridad ciudadana, que eso es para partidos de otra ideología, y yo creo que la consellera al frente, Núria Parlon, con una trayectoria reconocida en Santa Coloma de Gramenet de éxito de seguridad ciudadana, una ciudad muy conflictiva en la que incluso salían a patrullar los vecinos en el 2019, es el ejemplo de poner encima de la mesa como una de las 3 prioridades, como uno de los 3 servicios públicos prioritarios por el nuevo gobierno de la Generalitat, la seguridad. Como decía Maragall, Pascual Maragall, Cataluña se estructura o se debería estructurar sobre las 3 M's: Mossos, metges y mestres. Perdonad mi acento, pero es otra vez. Mossos de Escuadra, o sea, policía, médicos y maestros, o sea, servicio público. Y los socialistas han incorporado a la importancia del servicio público la importancia de la seguridad. Y por eso creo que ayer la visita fue muy importante por la desastrosa actuación de la semana pasada, ¿no? Porque es verdad que Puigdemont solo está perseguido por malversación, pero bueno, todos sabemos lo que significa la figura y el perfil del expresidente. Yo creo que además de eso lo hizo para que se supiera que había una prioridad en mejorar la calidad del servicio público y por otra parte la calidad de la situación laboral de los Mossos de Escuadra, que vienen reclamando desde casi todos los sindicatos. Es verdad que se va a encontrar con una piedra en el zapato, lo estaba diciendo antes Víctor, en el que no todas las confederaciones sindicales, organizaciones sindicales van a trabajar a favor de esto, ¿no? Y que, por ejemplo, el SEGAT, que es el sindicato independentista, ayer no fue a la reunión que estaba prevista, bueno, más que reunión, petit comité de presentación entre el ministro, la consejera, el Trapero, el anterior director general de la policía, Pérez Ferrer, que se intentó dar como un hilo de continuidad. Y este acto de ella también nos demuestra, bueno, mi teoría de que la defensa de la seguridad y del interior de Cataluña les importa mucho, es que si ahora analizamos cuál es la composición del gobierno de Illa, vemos que han pasado por ahí 2 consejeros que han sido fundamentales en las negociaciones entre Illa, Trapero, Núria Parlon. Recuerdo que Trapero también es de Santa Coloma de Gramenet, como es el conseller Samper y Espadaler, que han integrado el gobierno de Illa. Ambos 2 consejeros de interior en 2 periodos anteriores de la década anterior, ¿no? Entonces, yo creo que desde Illa ha ido perfilando durante estos años de la oposición, estos últimos años de gobierno de Esquerra Republicana en solitario, una red o un equipo que pueda llevar a frente una nueva política de seguridad ciudadana. Veremos cómo le sale, porque es verdad que hay una pulsión independentista y política dentro de los Mossos que no va a ser fácil de controlar. Un dato que me pasa, Andrea Villori, al hilo de lo que decías tú, Estefanía: en Cataluña los Mossos tienen 34.138 órdenes de detención vigentes. Pero es verdad que el caso de Puigdemont es singular. Es decir, y también es verdad que Puigdemont vino aquí
A lo que vino. Como dicen en Rebelión en la Granja, todos son iguales, pero unos más que otros, ¿no? Víctor. Sí, en línea con eso que comentabas, ¿sabes? Los responsables políticos de la acción, o mejor dicho, de la inacción, del apresamiento interruptus de Puigdemont la semana pasada, pues tenían varias opciones de actuación disponibles. Interruptus no llegó a producirse, ¿eh? Efectivamente, sí, bueno, exacto. Bueno, ni interruptus, efectivamente, sí. Un intento fallido, y tenían varias opciones. Podían evidentemente hacer una detención ipso facto, nada más asomó la cabeza al expresidente en Barcelona, o incluso antes, o podían no aplicar la orden de detención y dejarlo marchar con tranquilidad, pero la solución intermedia, él parece que sí, pero en realidad no, montamos una operación jaula cuando tenían la pajarito en la mano y se les escapa, es ridícula, es despreciativa hacia la labor de los Mossos, y recordemos que en política, como decía Tarradellas, se puede hacer de todo menos el ridículo. Sí, bueno, yo creo que los Mossos, como decía la compañera, van a tener ahora una nueva política de seguridad. Yo creo que la diferencia entre Trapero, el mayor Trapero, y Eduard Sallent no es tanto de estilos, sino yo creo que tiene también que ver con, pues como todos los trabajos, con una forma de trabajar distinta. Es decir, no creo que vaya a inaugurar una nueva etapa, ni menos ni más independentista, me refiero. No creo que haya una cuestión política detrás. Y luego también quiero recordar sobre la denostada figura de Trapero, que muchos independentistas se quejaban de que había un plan para detener a Puigdemont ya en el año 2017, que es algo que Trapero también utilizó en su juicio, en su defensa. Por tanto, Trapero no es que sea aquí el independentista supremo que vuelve por el tema del procés. Y luego otra cosa, sobre un poco las primeras andanzas del nuevo presidente Salvador Illa, a mí ha habido algo que me ha llamado mucho la atención y que la derecha ha puesto el grito en el cielo. Cuando Illa ha hablado en catalán todos sus discursos y ha aludido al tema de la nación catalana. Y a mí esto me ha hecho pensar en campaña cómo parecía que su estrategia era mucho más ir a absorber el votante de Ciudadanos, aquello que decíamos, ¿no? Y incluso lo he dicho en este programa, que yo del Bajo Llobregat, no sé, ni mi abuela de Córdoba lo ha dicho nunca eso, pero ¿no? La gente suele decir el Baix Llobregat. Yo creo que Illa se ha dado cuenta de que una forma también de calmar los ánimos en esta etapa de redención y pacificación y de orden que yo decía antes, es que muchos independentistas, con que el nuevo gobierno respete cuestiones relativas a la inmersión lingüística, la lengua, ese sentimiento un poco de un catalanismo moderado, no van a notarlo hostil. Y esto es muy importante, porque a fin de cuentas vemos un gobierno que es del PSC, que Junts dice a macha martillo, es un gobierno españolista, es un gobierno del 155. Este señor se manifestó el 8 de octubre del año 2017 junto a personalidades de Vox y del PP por las calles de Cataluña. Vemos cómo ha tenido la pericia de decir, bien, si este es un gobierno de tutón, como él dice, un gobierno de todos, aquí hay guiños para todo el mundo. Hay guiños a la derecha, porque Ramón Espadaler viene de Unió, es una persona muy conservadora de convicciones morales. Hay guiños al independentismo, consellers de Junts rebotados de ese partido. Y hay guiños a un votante que siente nostalgia de cómo se ha ido perdiendo un poco lo que eran los pilares, los símbolos de la cuestión del catalanismo. Y ese votante también es el votante independentista. ¿Y a los comunes? Yo creo que a los comunes no hay ni un guiño. No. Y esto es muy interesante porque los comunes, siento decirlo, son una muleta del gobierno de Illa. Es decir, como Sumar para Pedro Sánchez, sí, seamos honestos. Sí, pero sin comunes no hay gobierno. Sí, pero no van a presentar ninguna batalla. Yo creo que aunque se cumpla el acuerdo de investidura, ya tienen más que suficiente. Pero fíjate, es un gobierno que dicen que está derechizado y esto es muy curioso. Yo defiendo firmemente que es un gobierno para no despertar resistencias ni en el independentismo, pero ni tampoco en la derecha, porque si a PP y Vox le arreglas el tema de la seguridad, el tema de los Mossos, y no hacen políticas así un poco histriónicas al estilo que hemos visto de Podemos, yo creo que PP y Vox, su votante, no se va a ver muy ofendido. Víctor. No sé si izquierdas o derechas, pero sí que es astuto. Recordad Zapatero hace 20 años cuando consiguió un aumento del apoyo social con aquella famosa expresión bajar impuestos es de izquierdas, ¿no? Pues Illa ha hecho algo parecido durante esta campaña cuando dijo que la seguridad es una política de izquierdas y se enfrentó al Partido Popular y puso sobre la mesa propuestas para reclutar a 570 mossos más cada año y para crear nuevas unidades específicas para luchar contra los crímenes multireincidentes, pero también contra las ocupaciones ilegales y contra los delitos sexuales, es decir, prácticamente las mismas propuestas que hacía Alejandro Fernández con el Partido Popular. Y le está intentando robar el terreno, como decías antes, con unos guiños a la derecha. ¿Por qué? En gran parte por lo que comentaba Estefanía, porque considera que el apoyo de los comuns es de momento cautivo.
Fíjate si tiende hacia todos los lados, que por ejemplo el famoso alcalde de Badalona ha elogiado abiertamente las políticas de seguridad de la consejera ahora Núria Parlon, diciendo que son novedosas y que han conseguido bajar los datos de criminalidad en la ciudad. O sea que yo creo que ella va mucho en su personalidad, tiende a derecha y a izquierda, y yo creo que el caso de los comunes, como estaban diciendo Estefanía y Víctor, tiene más que ver con lo que se cree que se tiene seguro, ¿no? Como ese pareja que te crees que la tienes segura hasta que la dejas de tener, porque recuerdo que rompió... Que las relaciones hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas día a día. Y bien que lo sabe Pere Aragonés, que en el último momento se descolgó de los presupuestos y estuvo en contra de la ampliación del aeropuerto del Prat y del macrocomplejo de ocio en la Costa Dorada. Entonces yo creo que ella, si sabe que quiere tener un futuro de base amplia, aunque los comunes sean minoritarios, los irá cuidando poco a poco, y yo creo que sí que van a acabar entrando en el gobierno a principio del año que viene. Lo que pasa es que ahora está más preocupado, y con razón, en cómo mantener el independentismo dividido, que era una de sus grandes bazas para que Esquerra Republicana por fin decidiera independizarse de Junts. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. A la espera también, porque todo el mundo está siendo muy cauteloso en hacer declaraciones. Ayer tuvimos ese mensaje que envió a través de la fotografía, de la imagen de la visita Salvador Illa, porque no permitieron que los periodistas entraran para poderle preguntar, pues por lo que en este momento más dudas genera, que es cuál es la versión del Gobierno de Cataluña, del nuevo Govern y de los Mossos d'Esquadra, de todo lo que falló en el operativo para detener a Puigdemont y por el que se acabó fugando Carles Puigdemont. De momento son muy cautos, ya digo, en esas declaraciones, y lo único que dijo la nueva portavoz el día que se estrenaba en su cargo era que mandaban ese mensaje de apoyo a los Mossos, pero poco más. Aquí faltan explicaciones, como faltan también todavía explicaciones sobre cómo se articularía ese concierto, que es la clave del acuerdo entre Esquerra y el PSC. Habrá que esperar, por tanto, al menos a que pase este puente de agosto. Noticias que venimos comentándoles desde primera hora fue lo que supimos ayer por la tarde, que finalmente la Organización Mundial de la Salud decidía decretar la emergencia sanitaria internacional. Es la segunda vez que la decreta por la viruela del mono. Marina Fernández, buenos días. Buenos días, Astre. Era algo que se esperaba que iba a ocurrir y que, como decía Marina, pasó ayer. Sí, después de escuchar a todos los expertos del Comité de Emergencia que han coincidido en su recomendación, ha sido unánime. El director de la OMS ha decidido declarar esta emergencia sanitaria a nivel internacional. The situation constitutes a public health emergency of international concern. Esta declaración favorece la coordinación entre países, la coordinación internacional para contener el virus, y agiliza, por ejemplo, el proceso de compra de vacunas, y es fundamental, ha dicho Tedros Adhanom, para salvar vidas. It's clear that a coordinated international response is essential. Es la segunda vez que la OMS declara la Mpox, como decías antes, viruela del mono, como una emergencia de salud pública internacional, pero este rebrote, que concentra la mayoría de casos en África y especialmente en República Democrática del Congo, tiene nuevas características. The detection and rapid spread of a new clade of Mpox in Eastern DRC. La expansión de esa nueva cepa, la 1B, que causa una enfermedad más severa, que en África está afectando además a colectivos antes no tan atacados por el virus, como los menores. Su aparición además en países que nunca habían notificado infecciones por Mpox, como Kenia, Burundi, Ruanda o Uganda, y el riesgo de expansión a otros dentro y fuera de África, que la OMS califica de preocupante. Es una cepa nueva, así que todavía está en estudio su comportamiento y si se transmite exactamente igual que la variante que provocó la anterior declaración de emergencia. Entonces el riesgo estaba fundamentalmente en contactos muy, muy estrechos. De ahí que en España, el país con más casos de Europa, desde entonces, más de 8.100, se recomiende la vacunación a las personas que tienen relaciones sexuales de riesgo, sin protección, en grupo, con múltiples parejas, hombres que tienen sexo con otros hombres, y también a los contactos estrechos con positivos. Las vacunas van a ser desde luego fundamentales para contener este brote. Se calcula que hacen falta 10 millones solo en África. La Comisión Europea ya ha anunciado el envío de 200.000 y el lunes, Astre, se reúnen los países miembros para coordinarse ante esta emergencia sanitaria. Gracias, Marina. Hasta ahora. Pedro Gullón es director general de Salud Pública del Ministerio. Señor Gullón, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Astre. ¿Qué tal? Ayúdenos primero a entender qué es lo que ha ocurrido, cuál es el cambio. Es decir, lo que ha pasado aquí es que este virus tiene ahora una cepa que es más agresiva. Creo que tenemos pocos datos todavía para ello, porque además está ocurriendo en países que están luchando a la vez con otras emergencias de salud pública, con VIH, con otras situaciones. Entonces, las capacidades de esos países
para dar una información que pueda ser comparable es complicada. En todo caso, hay un aumento de casos en países que no eran endémicos de Mpox, que nos debe preocupar al resto del planeta. ¿Y eso ha ocurrido también en el caso de España? En España no tenemos un aumento de casos grande por ahora. Tuvimos 7.500 casos en 2022 y desde entonces fueron bajando mucho. En 2023 tuvimos poco más de 300 casos y en este año seguramente tengo una incidencia un poco más alta porque a estas alturas estamos con 264 casos confirmados este año. ¿A qué atribuye que seamos el país europeo con más contagios? Bueno, es difícil de decir, ¿no? En aquel momento se discutió mucho, pero sobre todo por las vías de transmisión rápidas que tuvo en España. España, sobre todo en la época en la que llegó, es un lugar de mucho paso de muchas personas de diferentes lugares, con muchos eventos donde se podía transmitir mucho más, pero en cambio luego fuimos uno de los países que más rápido redujo la incidencia cuando entró la vacunación. Lo que ocurre aquí, el tratamiento sería la prevención, digamos, la vacunación, pero una vacunación que es doble. Y parece que hay mucha gente que se administra el primer pinchazo, pero no el segundo, ¿no? Sí, de hecho, la semana pasada lanzamos un recordatorio precisamente en este sentido, porque ya veníamos siguiendo el brote desde hace unos meses y recordamos que la vacunación es con doble dosis y que tenemos un 50% de la población que se vacunó inicialmente en 2022 que todavía no tiene la segunda dosis. ¿Cómo se contagia el Mpox y qué síntomas tiene? Es una enfermedad que primero empieza, tras unos 7-14 días de incubación, empieza como un cuadro gripal, más o menos, con fiebre, escalofríos, muy parecido a lo que podría ser una gripe. Pero a los días de tener esos síntomas empiezan a salir unas lesiones que son como unas vesículas que después se forman costra y terminan cayéndose. Esas vesículas, que por eso se llamó inicialmente viruela del mono, pero para evitar que pueda haber estigmas se llama ahora Mpox, esas vesículas son las que tienen más probabilidad de contagiar. ¿Y los síntomas se experimentan, dice, en los primeros días? En los primeros días tenemos un periodo de incubación de 7-14 días y después ya tenemos síntomas más gripales y después a partir de los 5 días de síntomas empiezan ya a salir alguna de estas vesículas. Tienen una reunión el lunes. La administración de vacunas, que como usted ahora mismo está recordando es necesaria la segunda dosis, ¿habrá vacunas suficientes? Bueno, tenemos vacunas de compras anteriores y tenemos un stock de vacunas que por ahora puede ser suficiente, pero desde luego tenemos que estar pendientes también a cómo va evolucionando, porque con aumento de casos tendríamos que pensar también en la adquisición de nuevas vacunas. Yo creo que el lunes, en la reunión del Health Security Committee al que estamos invitados, es probable que se nos den ya demos unas recomendaciones conjuntas que puede cambiar un poco el plan de vacunación o las estrategias de vigilancia. A partir de eso, nosotros reunimos ese mismo día por la tarde con todos los organismos de la Administración General del Estado, Centro de Coordinación de Emergencias, la División de ITS, Microbiología, Epidemiología, etcétera. Y el día siguiente con todas las comunidades autónomas, en la ponencia de alertas, aunque ya han sido informadas comunidades autónomas, pero nos reunimos con ellos por si es necesario cambiar algunos documentos de una enfermedad que venimos manejando desde el año 2022. Señor Gullón, venimos de donde venimos. Las emergencias decretadas por la OMS nos remiten a la pandemia que vivimos no hace tantos años. El hecho de ver cómo la OMS vuelve a decretar ante este virus otra vez la emergencia sanitaria nos hace pensar en una epidemia de la que hay que preocuparse. Le quisiera preguntar cuál es la dimensión ante lo que estamos, es decir, cuál es ahora mismo la dimensión tanto a nivel internacional, en África singularmente y también especialmente en nuestro país. ¿Ante qué estamos? Yo diría que en África está en una situación preocupante porque son más casos de lo que tenían en año 2022, antes de que se declarase la otra emergencia sanitaria internacional. En casi todos los países, sin embargo, la forma de afrontarlo es un poquito más positiva de lo que era antes, porque tenemos la experiencia ya del manejo del brote en 2022 y que incluso seguimos con casos este año, con lo cual tenemos un manejo conocido de la enfermedad, lo cual es mucho dentro de una emergencia sanitaria. Yo en cuanto a la declaración de emergencia diría dos cosas, que lo que nos está diciendo primero es que nadie está a salvo si no estamos todos a salvo, o sea, es decir, que necesitamos que haya acciones coordinadas, pero desde antes la propia preparación, y que esto sería un poco más sencillo si los países hubiésemos acordado el acuerdo de pandemias en la OMS el año pasado, pero que justo los países de renta alta, muchos de ellos decidieron rechazar el acuerdo y ahora podríamos tener una mejor respuesta. ¿Conviene también empezar a hacer pedagogía o más pedagogía para no estigmatizar a nadie? Ese creo que es uno de los mensajes clave. Es el contagio principal, sobre todo en el
primer brote fue en personas que tenían ciertas prácticas sexuales de riesgo y encima pues tenía todo el background de que venía del centro de África. Entonces sí que vivimos un incremento de odio hacia personas racializadas o personas del colectivo LGTB en el año 2022. Tenemos que trabajar para ello, porque es casualidad que empiece en un lugar, porque los brotes de enfermedad pueden empezar en cualquier lugar y las modos de transmisión también pueden cambiar un poco. Entonces tenemos que hacer trabajo para intentar evitar el estigma en cualquier persona. Como decía antes, esto es una cosa global, nadie está a salvo si no estamos todas las personas a salvo. Así que va a ser uno de los trabajos principales que iremos trabajando estas semanas. Una última cuestión. Me pasan mis compañeros unas declaraciones de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad de Madrid, que considera conveniente reforzar los controles en frontera, específicamente en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, porque los servicios de sanidad exterior son competencia del Gobierno de España. ¿El Gobierno considera que es necesario reforzar estos controles? Bueno, tendremos la reunión y seguro que acordemos el lunes también con otros países de Europa para acciones coordinadas. Si tenemos que modificar alguna de las acciones en base a la evidencia científica que tendremos, lo haremos, pero es una cosa que discutiremos la semana que viene. Pedro Gullón, director general de Salud Pública del Ministerio. Le agradezco su tiempo. Un saludo y buenos días. Un placer. Traídos en Canarias es desde luego uno de los asuntos del día que hoy aparece en la primera página, de hecho, de la gran mayoría de los periódicos, pero queríamos que los especialistas fueran quienes nos explicaran y nos comentaran cuál es la situación en este momento. Y hay otro asunto que viene hoy en las primeras páginas, en este caso de la prensa internacional de referencia. Las expectativas, honestamente, son más bien pocas, que hay en torno a la reunión en Doha para ver si es posible llegar a un alto el fuego en Oriente Próximo. Saben que es una reunión que, a partir del asesinato del líder de Hamás en Teherán, urgió a ella Estados Unidos, Egipto y Qatar, que son los tres países que están mediando, pero Hamás no va a enviar representación a este encuentro. Sí lo va a hacer el gobierno de Netanyahu. Ya les digo que la noticia es, en este momento, la reunión, más que las expectativas de lo que pueda salir de ella. En Jerusalén está nuestra compañera María Rodríguez Abalde. María, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. No sé si allí en Jerusalén se espera mucho, poco de este encuentro. Bueno, pues en estos momentos lo único que se estaba esperando es que es 15 de agosto y ha llegado ese día en el que todo el mundo tiene la esperanza de que algo al menos diferente pueda suceder. Ya sabemos que Hamás, como has comentado, no se va a sentar a esa mesa, ya no solo después de la eliminación de su ex líder Haniyeh en Irán, también después del ataque a esa escuela refugio en Gaza con más de 100 fallecidos. Definitivamente no van a estar ahí. Netanyahu aprobó ayer por la tarde este viaje de la delegación a Qatar y, según algunas fuentes, parece ser que ha abierto un poquito la mano para que ese alto el fuego al menos sea viable. Encargados de que esto suceda, los jefes del Mossad, del Shin Bet, el comisionado de las Fuerzas de Defensa para el Regreso de los Secuestrados, y se une en esta delegación Oflis Fleck, el asesor político de Netanyahu. También los negociadores cataríes y los egipcios, y respaldando el director de la CIA, William Burns. Until now, Hamas has continued to set terms and refused to reach an agreement. Now, escuchamos al portavoz del gobierno israelí que sigue insistiendo en que es Hamás quien lo está bloqueando todo y la comunidad internacional ya está agotada con esta espera. Hamás dice no querer renegociar lo acordado en etapas anteriores y, aunque no participen, se les va a trasladar el esquema acordado hoy. Finalmente, la última palabra la tiene el actual líder de Hamás, Sinwar, que es ahora mismo, Jesús Luis, el hombre más buscado del planeta. María, hablaremos también mañana para ver qué tal queda de sí esta reunión. Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Víctor, la situación va enquistándose cada vez más cuando estamos a punto de llegar a los 40.000 fallecidos en Gaza, según los registros en manos de Hamás. En este momento, las autoridades que están en manos de Hamás, pero son los datos que tenemos en este momento. Sí, y la verdad es que 40.000, ¿para qué, no? Porque quienes conocen de primera mano las operaciones israelíes coinciden en un mismo diagnóstico, que no está funcionando, ¿no? Dentro de Israel, el ministro de Defensa Galán cuestionaba el objetivo de Netanyahu de una victoria total sobre Hamás hace apenas 2 días, pero es que fuera de Israel, hoy la prensa americana cita fuentes de inteligencia de Estados Unidos que concluyen que Israel ha alcanzado todo lo que podía alcanzar militarmente, que no es mucho, que no es erradicar a Hamás de la faz de la tierra y del subsuelo de la franja, sino simplemente mermar la capacidad operativa de Hamás, y han conseguido la muerte o la captura de 14.000 militantes de Hamás, 14.000 con 40.000 víctimas civiles, como has comentado ahora, ¿no?
y los alrededor de 115 rehenes que vivos o muertos permanecen en la Gaza, pues no son de momento recuperables. De hecho, los rehenes que hasta ahora han sido liberados lo han sido no gracias a las bombas, sino gracias a las negociaciones. Los halcones de Israel dirán que, bueno, las bombas han sido necesarias, pero no pueden decir desde luego que han sido suficientes, porque claramente no ha sido así. Y ahora la estrategia israelí está claramente agotada, es un juego de nunca acabar, con los soldados y activistas de Hamas que están desplazando de un refugio subterráneo a otro a través de unos túneles que son mucho mayores de los que preveía el ejército israelí. Y si Israel intenta ser algo menos selectivo, pues el número de muertes civiles se disparará todavía más por encima de estos 40.000, ¿no? Entonces, vamos, erradicar a Hamas sin erradicar a la casi totalidad de la población palestina es imposible, y es lógico que Israel, pues aunque sea de manera poco convencida, se siente a la mesa de negociación, aunque yo no sé si de este gobierno de Netanyahu podemos esperar como mínimo cesiones importantes y la voluntad férrea de llegar a un acuerdo, porque al mismo tiempo que Estados Unidos está criticándolo y los oficiales están filtrando a la prensa las dudas que tienen sobre las actuaciones del gobierno de Israel, al mismo tiempo pues estamos sabiendo que el gobierno de Biden, que no es precisamente pues muy pro-palestino, pues está dando ayudas de 20.000 millones a Israel, con lo cual pues la situación es seguramente en Netanyahu lo que está haciendo es intentar ganar tiempo y esperar a ver si el próximo presidente, esperando que sea Donald Trump, continúa nutriéndole de armamento mientras continúa este auténtico disparate, ¿no? Carmen. Es que mientras que Netanyahu espera a ver si Trump llega a ser presidente del gobierno, igual que lo están esperando en Rusia y en Ucrania, para ver si giran los acontecimientos de estas dos grandes guerras que nos rodean. Por otra parte, parece que también Netanyahu está instigando constantemente para ver si Irán entra de manera abierta en el conflicto y pasa a ser o pasamos a un conflicto de alto calado en toda la zona, expandiéndose más allá de lo conocido siempre de Israel, Gaza y el sur del Líbano, ¿no? Como pasó con Hezbollah el otro día. Que no vaya jamás a las múltiples mesas de negociación que llevan intentando Estados Unidos, Qatar y Egipto, a mí no me parece una noticia muy importante para la consecución de algún objetivo, porque estas negociaciones siempre han sido indirectas, nunca se han sentado frente a frente ni palestinos e israelíes, y si Netanyahu es capaz de dar un pasito atrás, pensando más bien en que yo creo que Biden quiere presentar antes de que se cierre su legislatura, que ha conseguido dar algún paso, sobre todo en recuperar a los israelitas secuestrados por Hamas. Por un lado está esa necesidad de Biden de recuperar o de presentar frente a la nación, hemos conseguido recuperar a los secuestrados por Hamas, y por otro lado está lo que estábamos diciendo, la visión de Netanyahu de estirar lo más posible, pensando que una victoria de Trump va a poder seguir ayudando en esta masacre que es la desaparición de Gaza, porque viendo los objetivos que se planteaba Biden en mayo, que para conseguir en 3 pasos, el primero de ellos sería un alto el fuego acompañado de liberación de mujeres y de niños, el segundo sería la retirada de las tropas de Israel, retornando todos los secuestrados israelíes, hombres incluido, y el tercero que era la reconstrucción de Gaza, y los datos de Naciones Unidas decían que está destruida físicamente en edificios en más de un 60%, ¿no? Yo creo que probablemente nos encontraremos ante una destrucción de Gaza mayor. Lo más importante es la destrucción humana, los 40.000 palestinos muertos, y no sé si llegaremos a tiempo, si llegarán a tiempo para reconstruir nada o para dejar simplemente un erial y en el que encontremos que Palestina vaya a ser solo Cisjordania. Yo creo que esto, por mucho que ahora el electorado demócrata y en los Estados Unidos y la opinión pública internacional se ha ilusionado muchísimo con la candidatura de Kamala Harris, yo creo que sigue siendo no el elefante, el mastodonte en la habitación del mandato de Joe Biden. Tiene a las universidades en pie, a la gente joven en pie, a los intelectuales en pie con este asunto, y de momento lo más que ha podido hacer Kamala es abogar por un alto al fuego cuando unos manifestantes pro-palestinos pues la increparon. Pero ¿cuál es el plan para el día después, asumido que es ella
quien va, si gana, va a comandar pues el nuevo gobierno de los Estados Unidos, está por ver. Y yo creo que ahí también la decepción podría llegar a ser importante. Luego el tema es cuáles son las expectativas de Israel y, como decía Víctor, si son realistas. Una vez has acabado con el líder de Hamás y está claro que no te puedes dedicar a bombardear el territorio hasta que no haya ni una pulga en ese territorio, hasta que no haya ni una persona, hasta que no haya ni un edificio, ¿cuáles son las expectativas realistas? Sería importante a lo mejor abordarlo desde ese punto de vista, qué es lo que espera Israel en adelante. Obviamente esta es la huida hacia adelante continua de Netanyahu, porque si terminara mañana esta guerra, a él le espera lo mismo que había antes de que empezó la guerra, con las cuestiones de parte de la opinión pública en su país en contra de sus reformas judiciales, incluso la posibilidad de que en su país se le abran investigaciones. Por mucho que tengamos esta imagen de ciertos ministros de Netanyahu, y es importante decirlo así, ministros de Netanyahu muy radicales con el asunto de Palestina e Israel, es una democracia donde ahí se montan comisiones de investigación y la gente pringa si realmente ha habido algo que está fuera de sitio. Por ejemplo, la investigación de qué ocurrió con el ejército, que no estaba protegiendo adecuadamente en ese momento, o al menos no pudo frenar el asalto a la valla, el atentado terrible. Y claramente Israel ha quemado su crédito y su apoyo internacional que la gente le dio después del terrible atentado que padeció, pues con todas estas actuaciones. Entonces, cabría saber cuáles son las expectativas realistas de lo que viene en adelante, porque parece que no son tal. Es más, si es una democracia o un país militar que se ha apreciado de su defensa de precisión, de actuar siempre con mucha precisión, la gente sigue sin entender todos estos bombardeos que sí, muy bien, los representantes de Hamás se esconden entre la gente y los usan de escudos humanos. Eso a mí me parece una realidad como un templo, lo que hacen muchas veces los terroristas de Hamás, que pague la población por sus fechorías, pero tampoco es un país que esté actuando de forma quirúrgica cuando siempre se ha apreciado de ello. Bayo, en la prensa internacional, ¿qué expectativas tienen respecto a lo de hoy? Pues realmente son bajas las expectativas. Mira, en el New York Times leemos que la administración Biden dice que no se da por vencida, pero reconoce que cada vez es más difícil mantener el optimismo. En Al Jazeera entrevistan a varios ciudadanos de Gaza. Los palestinos de la franja no tienen esperanzas y su única prioridad ahora es que se detenga el derramamiento de sangre. Mirando a la prensa israelí, en el Jerusalem Post leemos sobre esa llamada que han mantenido esta madrugada Donald Trump y su amigo Benjamin Netanyahu. Ambos han hablado sobre las posibilidades de un acuerdo de alto el fuego, según cuenta la prensa israelí y también parte de la prensa estadounidense como Axios. Trump habría animado a Netanyahu a aceptar un acuerdo, lo que no sabemos es en qué términos. En el Washington Post cuentan que lo más cercano que estuvimos a un acuerdo entre Israel y Hamás, de manera indirecta, fue el pasado mes, durante las conversaciones que se mantuvieron en secreto en Roma. Parecía que entonces un acuerdo estaba cercano, pero ahí llegó el asesinato de Ismail Haniyeh y todo se truncó. Y por último, una lectura en el Financial Times que cuenta cómo estas negociaciones en Doha no únicamente implican la situación actual en Palestina, sino que se ven por parte de diferentes actores como vitales para evitar una escalada regional, sobre todo pensando en ese posible enfrentamiento de Israel con Hezbollah e Irán. Además, hay que atender a todos los frentes del mapa. Recuerden que mientras esta es la situación que se produce en Oriente Próximo, está esa incursión de Ucrania dentro del territorio ruso, de la región de Kursk. Hay otra región que está en situación de emergencia, Belgorod, así que a ver cómo evolucionan estos dos frentes que son los que centran desde ya hace meses la actualidad del mundo. Por una parte Oriente Próximo y por otra esa incursión que Zelensky mantiene, no solo mantiene, sino que ha obligado ya a desalojar a más de 200.000 rusos de sus casas en las últimas horas. Bayo, gracias. A ti. También de la crónica internacional, por cierto, vayamos a Argentina con las novedades en torno a Alberto Fernández. La justicia ha imputado al expresidente por los presuntos malos tratos que denuncia la ex primera dama Fabiola Yáñez, un caso que ha sacudido de lleno a ese país, especialmente al peronismo. En Buenos Aires, Berta Reventós, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El expresidente Fernández, Berta, que ha renunciado como máximo titular del Partido Justicialista después de esa imputación por malos tratos, que tiene al gobierno de Milei frotándose las manos, digamos, y a la sociedad argentina totalmente consternada. Pues aunque todavía no ha declarado ante la justicia, sobre Alberto Fernández ya pesa una enorme condena social. La gravedad de los hechos que se le imputan al expresidente ha generado rechazo en toda la sociedad argentina, pero específicamente
Precisamente por parte de sectores afines al gobierno actual de Javier Milei, se está de alguna manera aprovechando este caso para reprobar no solo a Fernández, sino todas las políticas de género que llevó adelante desde su gobierno, así como al propio movimiento feminista. En el peronismo las reacciones van desde el silencio hasta el abatimiento, y tras la renuncia de Fernández como secretario general del Partido Justicialista, algunos dirigentes de base han llegado a sugerir que el expresidente sea desafiliado de la formación. Por ahora Fernández sigue encerrado en su apartamento en Buenos Aires. Berta, muchas gracias. Gracias a vosotros. Carmen, era evidente que era insostenible la situación de Alberto Fernández. También era de prever la lectura política que haría el gobierno de Milei ante estos abusos que denuncia Fabiola Yáñez y que, de confirmarse, son tremendos, son terribles. Y que poco tarda el populismo de derechas en descalificar al feminismo con cualquier excusa que tenga. Y en este caso es evidente que es un caso, o parece que es un caso de abusos psicológicos y probablemente físicos contra la mujer del expresidente Fernández, pero claro, deslegitimar así todo lo que tiene que ver con las políticas a favor de la igualdad y contra la violencia machista, cuando tenemos los datos que tenemos, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo y por ejemplo en especial en España, me parece que seguimos jugando con temas que son fundamentales para la supervivencia física de las personas, ¿no? A mí me recuerda que estos casos, a los otros casos internacionales que hemos tenido sobre abusos y maltratos, cómo ponen el foco o cómo debemos poner el foco más en el agresor que no en la víctima, que no empecemos una justicia paralela sobre cómo ha denunciado la víctima, sobre cómo va a ser víctima de abusos si está en una clase social determinada, cuando sabemos que la violencia machista no tiene ni clases sociales específicas ni perfiles especiales, sino simplemente el uso del dominio, el control por parte de aquellos que tienen estos perfiles machistas, que no solo es de una manera individual, sino que por los datos encontramos que es un problema estructural en algunas sociedades, ¿no? En este momento la noticia es esa, la imputación de Alberto Fernández, del expresidente de Argentina, por lesiones graves y abuso de poder y autoridad, que es el asunto que ha removido un escenario político ya muy, muy polarizado como es el de la sociedad argentina, donde, por cierto, dejadme escuchar un fragmento que también viene de Argentina, desvinculado de este asunto. Estaba dando su conferencia de prensa habitual, su rueda de prensa en la Casa Rosada, el portavoz del gobierno de Milei, que es Manuel Adorni, y acababa su rueda de prensa, ayer era el Día Internacional del Zurdo. Entonces citó, sabéis que zurdo pues es una palabra a la que políticamente ya también se le ha dado su connotación, y citaba a varios referentes del país que comparten esa misma cualidad, que son zurdos. Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Esto en la rueda de prensa en la Casa Rosada. Entonces hay un periodista que le hace ver: oiga, ha dicho usted la lista de zurdos ilustres, esto es Argentina, estamos en la Casa Rosada, quizá le falta Diego Armando Maradona. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? Era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío, señores. ¿Quién? Maradona. Sí, también era zurdo. Luego, en redes sociales, ayer era el gran asunto, uno de los grandes asuntos en Argentina. Verón, por ejemplo, es compañero de Maradona, decía: puedes estar de acuerdo o no con lo que fue, pero no se puede ningunear a una persona que hizo feliz a un país, entre otras muchas reacciones. Bueno, sonidos que nos llegan desde Argentina. Y antes de acabar el abierto, y en este 15 de agosto que tanto hablamos de los pueblos, como bien nos evocaba Víctor al empezar nuestra tertulia, una novedad en el mapa de España, que parezca increíble, que puede sufrir próximamente un cambio leve, aunque importante para los habitantes de la sierra que separa las provincias de Cuenca y de Teruel. Hay una disputa enquistada por los límites del monte de El Entredicho. Es un terreno forestal, tiene 2.000 hectáreas, está cercano al Barracín, pero Cuenca lo reclama desde el siglo XIX. Lo que ocurre es que después de años de disputa, el Ministerio de Política Territorial ha dado la razón al Barracín.
lo que significa que Aragón va a ganar esas 2.000 hectáreas en detrimento de Castilla-La Mancha. Vamos a Teruel. Paloma Esteban, buenos días, Paloma. Hola, buenos días. Porque esta es una polémica que viene de lejos. Sí, el nombre del monte ya lo dice todo. El entredicho pues lleva en disputa desde el año 1897, y es que los mapas dicen una cosa y los documentos otra. Estas 2.000 hectáreas se ubicarían en la provincia de Cuenca. Sin embargo, en 1926 Albarracín lo registró a su nombre, lo ha gestionado y explotado y lleva casi 2 siglos en lucha con su territorio vecino por incluirlo en su término municipal. Ahora el Ministerio de Política Territorial zanja el conflicto con una resolución publicada en el BOE que inclina la balanza hacia Albarracín. Su alcalde es Daniel Úbeda. Pues es una alegría. Al final Albarracín llevábamos manteniendo este planteamiento muchos años, es un litigio histórico y al final, pues bueno, lo que llevábamos reclamando muchos años, el monte de utilidad pública del entredicho es término municipal de Albarracín por fin. Esta decisión ministerial llega precedida por 2 informes del Instituto Geográfico Nacional y también del Consejo del Estado que dan la razón al municipio turolense. Se agotaría así la vía administrativa, pero no la judicial. Por eso el Ayuntamiento de Cuenca tiene ahora 2 meses para presentar un recurso en la Audiencia Nacional. Paula, gracias. Gracias a ti. Hasta luego. ¿Aragoneses de la mesa? varios aragoneses de la mesa. Sí, estando Carmen, hay que decir que los aragoneses somos capaces de conquistar un territorio sin derramar una gota de sangre. Ojo, Oye, 2.000 hectáreas, ¿eh? Sí, no es poco. Oye, pero yo casi agradecería que aparte de 2.000 hectáreas vinieran personas. Quiero decir, está muy bien conquistar terreno, pero conquistar población nos vendría mucho mejor a una provincia como Teruel. Que por otra parte, me gustaría destacar que siempre ha habido una colaboración muy estrecha con Cuenca. Ahora no estamos en este conflicto del entredicho, porque Teruel, Cuenca y Soria han unido fuerzas entre las diputaciones provinciales y las COEs de las provincias para trabajar en una red que se llama la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa ante la Unión Europea, para pedir ayudas para el desarrollo de estas 3 zonas y sobre todo para recuperar aquello que se dice de la España vaciada y que la consigamos volver a llenar. O sea que el territorio está muy bien, pero que si lo llenamos de personas estará mejor. Mira, de eso vamos a hablar ahora a partir de las 10. Hablamos de eso aprovechando la fecha que es, pero esperad porque he convocado a los aragoneses, pero la catalana me pide la palabra. Claro, yo quería decir, es la primera vez que siendo catalana no somos parte implicada de un jaleo. Quiero decir, me siento hasta rara. No, espera, no lo digas muy alto. No vaya a ser. Pero qué estilosos y elegantes, Ana Usle, claro. Severino Donate. Muy bueno. Sacado la música Severino Donate, ¿qué esperaba? ¿Cuánta gente ha bailado a la oscuridad esta noche? Quizá no al compás de estos acordes, Severino. Bueno, no se sabe. Las verbenas de los pueblos también. Se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. También. Sí, claro. También tiene derecho de subir. Claro. ¿Cuántos pueblos, cuántas fiestas, verdad? Habéis hablado de ello. Sí. Qué bien se está en los pueblos cuando se está de fiesta, pero cuando se apagan las luces, cuando se va la orquesta... y la gente que va al pueblo precisamente por las fiestas, ¿qué pasa en el pueblo? Se vacían los pueblos, nos quedamos sin servicios, entonces ¿qué pasa? Pues no se trata de agriar la mañana del 15 de agosto, pero hay que reflexionar, ¿no? Claro, sí, hay que pensar a largo plazo. Hay que pedir llamadas, Sastre. Pues pidámoslas en el 900 100 800. Si usted está en este momento en el pueblo, que visita sobre todo en verano, o usted vive en ese pueblo que es visitado especialmente en verano, ¿el resto del año qué? 900 100 800. Están llegando tanta pedagogía que hacemos o tanto que se habla de la, no quiero decir España vaciada, pero sí de aquellos lugares más despoblados. ¿Ha cambiado la cosa o en realidad no ha cambiado tanto? Y hoy, que es 15 de agosto, nos parece que es buen momento para pensar en ello. 900 100 800. Y unos minutos después, en nuestro Desconocidos, en esa entrevista a 2 que hacemos, contactamos hace unas semanas con Dani de la Orden, director y guionista de cine. Le conocerán además porque ha tenido el éxito de la temporada, la película Casa en Llamas. Y le dijimos, oye, Dani, ¿a quién te gustaría conocer? Tardó 3 segundos en contestar y dijo que quería conocer al mejor doctor de espalda de España, al mejor cirujano de columna, que es el doctor José Manuel Valle Folgueral. Así que en unos minutos haremos que dejen de ser desconocidos. Qué bien.
¿Y luego? Y luego que comienza la Liga también. Sí, algo he oído. También te vamos a presentar a alguien, a Jorge Escorial. Hombre, pero a este lo conozco, ¿eh? Conductor de Carrusel Deportivo durante estos días y que nos va a hacer una breve guía de la nueva Liga para que estemos todos con las pilas puestas para empezarla. Para que salgan bien las quinielas, en la clase de mates con Clara Grima, que hoy va a ser una cosa rara. También hay deportes, ¿no? En esto porque va a relacionar un teorema con, por ejemplo, la decisión del tribunal que juzgó a O.J. Simpson, jugador. Es que de Clara fútbol saca americano. algoritmos y teoremas entonces, de debajo de las piedras. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa? Y tenemos concurso. Concurso de la historia de la radio. Madrid contra Murcia. Qué bonito. ¿Hemos hecho el concurso para enfrentar territorios, emisoras y programas? Ni confirmamos ni desmentimos. Para perder amigos, compañeros de trabajo. Lo hemos hecho para conmemorar el centenario de la radio. En fin, de momento, Víctor Lafuente, Carmen Lumbierres, Estefanía Molina, muchas gracias por venir en una mañana como esta y a disfrutar del día. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.